La Biblia es un libro inspirado por Dios. Es un libro en el cual no nomás encontramos narraciones, sino encontramos en ella consejos no para informarnos, sino más bien para formar una conciencia, que es lo que se necesita hoy, y más para los jóvenes en este tiempo en el cual la juventud no tiene un carácter o un criterio de lo que es Dios, ¿no? Dice Mateo capítulo 24, versículo, vamos a leer Mateo capítulo 24, ya que estemos ahí. Voy a ponerme mis lentes, porque ya la vista se me está acabando. Dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Eso es lo que profetizó nuestro Señor Jesucristo aproximadamente hace 2000 años, que la maldad en este tiempo se iba a multiplicar, y dice que la caridad de muchos se iba a enfriar. Cuando la Biblia dice aquí se multiplicó la maldad, la palabra maldad, aquí la palabra griega que está es anomos. Y esa palabra griega, anomos, nomos, ¿qué quiere decir nomos? Ley, ¿no? A es sin. Entonces la gente iba a estar sin ley de Dios. Entonces dice, por haberse multiplicado la maldad, anomos, o la gente que no tiene ley. Entonces ahorita nuestro tema va a tratar sobre la ley de Dios. La Biblia, hermanos, como ustedes saben, cuando Dios permite que el pueblo gentil entre a su pueblo, bueno, pues el pueblo gentil está obligado a observar y a conocer las leyes de Dios. Está obligado él porque está entrando dentro de un pueblo, y ese pueblo tiene leyes y estatutos que se deben seguir. El gentil no puede meter aquí sus leyes y estatutos, porque va a agarrar un libro que no le pertenece, y en este caso el libro es la Biblia. Ese libro, dice Nehemías, que Dios baja en el Sinaí, sobre el Sinaí, y establece leyes, estatutos y decretos a Moisés buenas. Esas leyes buenas sirven para que el pueblo de Israel pueda convivir de una manera sana y de una manera ordenada. Porque si se deja al pueblo sin leyes, cada quien perseguiría su fin a como pudiera, y entonces habría un problema social grande. Entonces Dios establece sus leyes para poder crear una conciencia en el pueblo, para poder formar a un pueblo, tener un criterio. Pero en la actualidad, hermanos, hay quien desconoce esto, hay quien desconoce las formas de leyes que hay en la Biblia, como por ejemplo, dice, ¿de dónde? Podríamos preguntarle, ¿de dónde toma tanto Pablo como Cristo? ¿De dónde toma para formar una doctrina? ¿De dónde toma para establecer una doctrina establecida? Entonces lo que vamos ahorita a analizar, y vamos a ver que dentro de la Biblia y dentro de las leyes del mundo hay que se le llama principios generales de derecho. ¿Cuáles son esos principios generales de derecho? Bueno, existen uno. El primer principio podríamos decir que es la ley. El segundo principio de derecho sería la historia.
El siguiente principio de derecho sería la doctrina. El cuarto principio de derecho serían las tradiciones o costumbres. Y el quinto principio de derecho sería, en este caso, lo que se llama la famosa jurisprudencia. Todo eso, hermanos, está metido aquí en la Biblia. Nada más es cuestión de que nosotros vayamos y analicemos lo que la Biblia dice, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ver la historia como fuente formal de derecho. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 19. Vamos a Mateo capítulo 19, donde nos presenta una situación. Esa situación nos dice de esta manera: versículo 3, vamos a empezar a leer. Entonces se allegaron a él fariseos tentándole diciendo: ¿es lícito repudiar al hombre a su mujer por cualquier causa? Y él respondió y dijo: ¿no habéis leído lo que hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y díjole: por lo tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Así que no son más ya dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dícele: ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Dícele Jesús, ¿no? Por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, aquí en esta parte que la Biblia nos narra que los fariseos se llegaron a Jesús y le dijeron: oye, está bien que el hombre dé carta de divorcio a su mujer por cualquier causa. ¿Y a qué apeló Jesús? ¿A qué apeló Jesús? A la historia dentro del Génesis. A la historia dentro del Génesis. Y dijo: no es lícito, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre y a la mujer como inseparables, ¿no? Ya no son dos, sino una carne. Pero ellos le responden conforme a la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, que decía que si era permitido darle a la mujer carta de divorcio. Y Jesús dijo: no, apelando a la historia, para establecer ¿qué? Una enseñanza o una doctrina. Jesús tiene que apelar a la historia, decir: al principio no fue así. Entonces vemos, hermanos, cómo aquí está agarrando Jesús a la historia como fuente formal de ¿qué? De derecho, para poder establecer ¿qué? Una doctrina. Y conste que le estaban citando a quién, a Moisés, pero Jesús apela a quién, a Moisés, pero dentro igual de lo que dijo Moisés al principio. Dios creó al hombre y a la mujer inseparable. Ahí estamos viendo cómo Jesús está estableciendo eso. Vamos a ver otro ejemplo de ello. Vamos a Mateo capítulo 12. Estamos viendo las fuentes formales de derecho, pero en la historia, ¿no? En la historia, cómo es que los apóstoles y Cristo Jesús sacan su doctrina. Pues de la ley, de la Biblia, de ahí, de la historia, pero no cualquier historia. Mateo capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espinas y a comer. Y viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito el sábado. Y él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David teniendo el hambre y los que con él estaban,
¿Cómo entró a la casa de Dios y comió de los panes de la proposición que no era lícito comer, ni a los que con él estaban, sino solo a los sacerdotes? Aquí están acusando a los discípulos ¿de qué? De quebrantar el día de reposo por comer. ¿Y Jesús qué es lo que dice? Pues ¿quién no vieron que hizo David? Está apelando a la historia de un evento en el cual David comió de los panes de la proposición que no era bueno comer. ¿Quién se los dio? El sacerdote, ¿no? Les dio los panes. Entonces Jesús está agarrando la historia para poder decirle a los fariseos: estos no están quebrantando la ley. ¿Estaban trabajando? ¿Estaban haciendo lumbre? No. Y luego fíjense lo que dice aquí, en versículo 5: ¿o no habéis leído la ley, que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el templo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieres que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Aquí vuelve a tomar, en este caso, Cristo, el ejemplo de la ley, de los sacerdotes, que ellos hacían trabajos, que ellos hacían lumbre prohibidos por la ley, y los culpaba a Dios. ¿No? ¿Y por qué ellos van a condenar un acto que están haciendo los discípulos, que era comer? ¿Estaba permitido comer el sábado? ¿Sí? Acordémonos que este sábado que señala aquí no era un sábado semanal, era un sábado ritual, y sí estaba permitido comer el sábado. Fíjense lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo 12, lo que dice Éxodo en su capítulo 12, vamos a leer ahí, vamos a ver el versículo 16. ¿Estaría permitido comer en los sábados ceremoniales? Sí, hermanos, sí, no estaban quebrantando ninguna ley, dice así, Éxodo 12, 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. ¿Ya se da cuenta? No estaban quebrantando el sábado, estaban ¿qué? Haciendo lo que la ley les permitía, poder preparar sus alimentos para comer. Entonces vean, hermanos, cómo en la Biblia los apóstoles, como Cristo Jesús, están basando su doctrina en hechos históricos que pasaron. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, vamos a ver otro ejemplo más claro, y lo vamos a ver con el apóstol Pablo. Vamos a situarnos en el libro de Romanos, porque decimos, bueno, ¿de dónde los apóstoles sacaron que su doctrina, no? ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, pues de la historia. Para establecer, hermanos, una doctrina sana, nos dice aquí en Romanos capítulo 4. Vamos a ver. Vamos a ver el evento de Abraham. La ley decía que Dios más bien le estableció a Abraham que se tenía que ¿qué? Circuncidar, y todo descendiente de Israel lo tenía que hacer por ley, porque ya después en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, ya se establece como ley la circuncisión para el pueblo de Israel. Pero aquí había un problema
que se tenía que solucionar. Y ese problema es, ¿el gentil puede formar parte de Dios y circuncidarse? Ya había habido el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, ¿se acuerdan, no? El evento donde Pedro y Santiago analizan este asunto y ellos concluyen que el gentil no se debe circuncidar porque el Espíritu Santo les había llegado sin haber sido circuncidados. El Espíritu Santo llegó a Cornelio sin haberse circuncidados. Entonces ellos concluyen y dicen, bueno, el gentil no se debe circuncidar, en Hechos capítulo 15. Pero ahora Pablo, al analizar las Escrituras, se va a encontrar con esto. Miren el capítulo 4, versículo 9, empieza diciendo Pablo, ¿es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces Pablo aquí está diciendo, bueno, Abraham, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuando estaba circuncidado o antes de circuncidarse? Y según lo que leímos, que está en Génesis capítulo 15, a Abraham le fue contada justicia antes de circuncidarse. Entonces Pablo va a tomar ese evento dentro de la historia y va a establecer una doctrina. Y entonces dice aquí, no, a Abraham le fue contada la fe antes de que fuera circuncidado. Entonces, tomando ese hecho histórico, Pablo ahora va a concluir y va a sacar una doctrina diciendo de esta manera, ¿no? En versículo 11, sigamos leyendo. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de justicia, de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los que creyentes no circuncidados, para que también ellos les sea contada por justicia. Ahí está cómo se establece una doctrina. Pablo la está sacando ¿de dónde? De la historia. ¿Y es válida? Sí, porque la está usando como fuente formal de derecho. La está usando como fuente formal de derecho y está estableciendo su doctrina. Y así, hermanos, como este evento, lo mismo podríamos sacar. El punto es, bueno, ¿por qué la mujer no puede hablar o no puede dirigir en una congregación? ¿De dónde lo está tomando Pablo? Y podemos ver que toma el evento de Adán y Eva, lo toma ahí y establece una doctrina. Y lo mismo en el caso del velo. Usted puede ver cómo dice, es que Adán fue hecho a semejanza de Dios y la mujer fue hecha a gloria de hombre. Y entonces concluye Pablo que el hombre no debe de usar velo y la mujer sí. Y la mujer sí. Entonces están agarrando tanto Pablo como Cristo la historia para establecer una doctrina. Entonces, la Biblia es un libro en el cual los apóstoles, Cristo Jesús, establecen una doctrina a partir de la historia. Y lo podemos ver, ¿no, hermanos? Como por ejemplo, en la Pascua, ¿cuándo la tomó Cristo y cuándo la tomaron los judíos? Cristo la toma el 14 conforme a la historia de ¿quién? Del Éxodo 12. Y los judíos la están tomando
la Pascua conforme a Deuteronomio capítulo 16, versículo 5 y 6, conforme a la ley. Entonces, ¿está quebrantando Cristo? No, porque se está usando la historia como fuente formal de derecho. Ahora, la tradiciones también las usaban los judíos como fuente formal de derecho. Sí, ellos al imponer su tradición la usaban como fuente formal de derecho. ¿Dónde vemos ese registro? Lo vemos en Mateo capítulo 15. Vamos para allá. Mateo capítulo 15. Estamos viendo que la Biblia, hermanos, es un libro que no es un libro cualquiera. Es un libro que trae leyes y que los apóstoles y Cristo Jesús la están usando para formar una doctrina. Dice aquí Mateo capítulo 15. Vamos a ver este evento y vamos a ver aquí dos cosas muy importantes, ¿no? Versículo 1 vamos a leer. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos a Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Entonces estaban usando ¿qué? La tradición como ley, ¿no? ¿Por qué? Porque la tradición de los ancianos dice esto. Pero ahorita vamos a ver otra cosa. ¿Qué? Dice una máxima dentro de las leyes, que en contra de la ley, o en contra de la observación de la ley, no debe argumentarse desuso, costumbre o tradición para no observarla. En contra de la observancia de la ley, yo no puedo decir, yo no voy a observar esta ley porque mi costumbre es esa. Mi tradición me dice de esto. Si la ley me está marcando algo, ¿qué es mayor, la ley o la tradición? La ley, aquí Jesús lo va a decir, ¿no? Dice aquí, versículo 3, y respondió Jesús y le dijo: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a la madre, muera de muerte. Mas vosotros decís: cualquiera que dijera al padre o a la madre, ya me ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera valerte, ¿no deberá honrar al padre y a su madre con socorro? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí está, ¿qué era mayor, el mandamiento o la tradición? El mandamiento contaba más que la tradición. Entonces, dentro de las leyes, hermanos, no podemos, dice aquí, no se puede argumentar, como hoy también se argumenta, ¿no? Es que nosotros, se cambió el sábado por el domingo, dicen algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque los discípulos empezaron a reunirse los primeros días de la semana, el primer día de la semana. Era su costumbre, era su tradición. Pero ¿eso qué? Cuando la ley le está diciendo que no debemos, no se debe de argumentar desuso o costumbre o tradición o cosa contraria a ella. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo claro, hermanos, claro de cómo hay cómo hay superioridad dentro de las leyes, ¿no? Dentro de las leyes hay esa superioridad entre ellas, ¿no? Entonces estamos viendo aquí, pero ¿qué es doctrina, hermanos? ¿Qué es doctrina? ¿Qué es
doctrina? ¿Quién me quiere decir qué es doctrina? Porque también la doctrina se usa como fuente formal, ¿de qué? De derecho. Estuvimos diciendo que la doctrina se usa como fuente formal de derecho. Entonces los discípulos, ¿no? Y la Biblia nos habla de una doctrina, una enseñanza, ¿no? Pero ¿de dónde sacar esa enseñanza, dijimos? De una fuente. ¿Y esa fuente qué es? En este caso, la historia y la ley. La historia y la ley están sacando ellos su fuente formal. Entonces doctrina dice que es son las opiniones. Son las opiniones, en este caso, de los estudiosos de derecho para reflexionar sobre la validez formal o real intrínseca de las normas jurídicas. Vuelvo a repetir, doctrina son opiniones que los estudiosos de derecho hacen para reflexionar sobre la validez formal, real o intrínseca de las normas jurídicas. Entonces, ¿de dónde está sacada o de dónde están sacando los apóstoles y Cristo Jesús su doctrina? Como por ejemplo, del puerco. ¿De dónde lo están sacando? No comer puerco. ¿De dónde lo están sacando? Pues de la ley, de la historia también. Aunque por ahí, ¿no? Había un comentario de un hermano que decía, pues que no había, históricamente, no había, ¿cómo se llama? No había esa separación de lo bueno y lo malo, ¿no? De lo limpio y lo puro, que no había esa que no estaba en el Antiguo Testamento antes de Moisés, no estaba esa ley ahí, y le mencionamos la ley de lo limpio y lo impuro, que hizo ¿quién? Noé, ¿no? Entonces yo le decía, o le hacía esta pregunta al hermano, si no existía esta ley, ¿por qué Noé separó lo limpio y lo impuro? ¿En base a qué Noé? Yo le decía al hermano, en base a qué Noé hizo esa diferencia, porque él me decía que esa ley se le fue a dar a Israel hasta Levítico 11 y hasta Deuteronomio capítulo 14. Entonces yo le decía, ¿en base a quién Noé hizo esa diferencia de lo limpio y lo impuro? Pues en base a sus características físicas mencionadas en Deuteronomio capítulo 11, Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14. Ahí se especifican. Pero aquellos hombres ya la traían ¿de dónde? Desde Adán para acá. Desde Adán para acá. ¿Se da cuenta? Y no se estableció en el Éxodo, ¿no? O en el monte Sinaí. Entonces vean, de ahí están sacando los apóstoles su doctrina. Y entonces, hermanos, detallitos como estos podemos ir viendo dentro de la historia. Lo vamos a ver en el caso de la mujer, ¿no? Que está aquí en 1 Timoteo. Vamos a ver Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, ¿no? Parece que es el capítulo 15 de 1 Corintios. Déjenme ver si es el 15. Es el 14 de Corintios, y vamos a ver este asunto, ¿no? de la doctrina de esto. Dice aquí el versículo 34. Espero que aquí no haya feministas,
si no voy a salir de aquí apedreado. Dice así: vuestras mujeres, el versículo 34, 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, nos dice: vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Y dónde lo dice la ley esto? ¿Dónde lo dice la ley? Ustedes pueden encontrar un verso en el Antiguo Testamento donde la ley diga las mujeres deben callar. ¿Dónde lo dice? Y de ahí muchos se basan, ¿no? Mas sin embargo, Pablo a quién está apelando en este caso, o a qué ley está apelando Pablo, ¿no? Porque dice: y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque es deshonesto cosa hablar a la mujer en la congregación. Aquí lo dice así. ¿Y dónde lo dice la ley? Que la mujer se debe callar. ¿Dónde lo dice, no? Porque la mayoría dice, es que aquí, ¿dónde dice la ley? Si tú me muestras un verso donde diga la ley que sí lo dice la ley. Sí, pero ¿de qué manera lo dice la ley? Vamos a Timoteo, fíjense bien. ¿De qué manera lo dice la ley? O cómo Pablo, o cómo el escritor, ¿no?, concluye de dónde lo dice la ley, ¿no? Timoteo, a ver si es primera de Timoteo, capítulo 2. Hermano ministro, me dice cuando mi tiempo... No, ¿sí? Muy bien. Dice así, vamos a ver, de estos textos se han sacado libros y libros y tratados tratando de echar abajo esto, ¿no? Pero dice así, versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Y de dónde lo va a sacar? Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, y después ¿quién? Eva. Pero cita otro dato. Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. ¿Ya se dieron cuenta de dónde lo está sacando? De la historia de qué? Del Génesis. En primer lugar, ¿quién es superior en relación a creación? El hombre, ¿no? Y de ahí, ¿de dónde fue sacada la mujer? El hombre. Entonces la mujer no debe tomar autoridad sobre el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre le antecede a la mujer. Pero no se le permite hablar ni enseñar, porque dice que aquí que Eva fue engañada. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver que Eva ha sido engañada a que la mujer no puede hablar en la congregación? ¿Quién le dio de comer a Adán? ¿Quién le dio del fruto prohibido a Adán? Eva. Cuando Eva habló fue ¿para qué? Para un mal de lo. Cuando Eva quiso enseñar a Adán, ten del fruto, es bueno, no me pasa nada, mira, no me pasó a mí nada, comí y nada pasó. Cuando le da inmediatamente los ojos de ambos, se abren. Entonces por eso Pablo concluye, dice, ella fue engañada, ella le dio a Adán. Por eso debe de estar ¿qué? En silencio dentro de la congregación. Ya se dieron cuenta cómo la Biblia va sacando, o Pablo viene sacando una doctrina ¿de dónde? De la historia. Y establece una enseñanza, ¿para qué? Para que la iglesia pueda normar su criterio, pueda normar su conducta. Entonces, hermanos, la Biblia es un libro fantástico, ¿no? Cuando nos adentramos a ella viéndolo desde los puntos de la ley,
entonces vamos a ver la Biblia de una manera diferente. De una manera diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, es que esto es un asunto social, por eso. Es que esto fue para Corintio. Y argumentan, ¿no? Y argumentan algunos hermanos, ¿no? No, lo mismo en el caso del velo. Vamos a ver el caso del velo, hermanos. Es que 1 Corintios capítulo 11, ¿no? Vamos a ver de dónde Pablo saca que la mujer debe de usar velo, ¿no? ¿De dónde lo saca? ¿De dónde lo saca Pablo? ¿De dónde deduce? Dice de esta manera. Vamos a ver el versículo 4. Bueno, vamos a ver el versículo 3. Vamos a ver cómo Pablo empieza a establecer ciertos criterios, ciertas normas. Nos dice así: mas quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí hay un orden. Aquí empieza Pablo de esa manera, y no es discriminación, hermanas, no es discriminación decir, la mujer es inferior al hombre, ¿no? O más bien, no es inferior, sino más bien la mujer fue creada después del hombre. Porque aquí Pablo, ¿a quién estaba poniendo también primero? ¿O a quién estaba mencionando Pablo? A Cristo. Dios antecede ¿a quién? A Cristo. Pues Cristo fue engendrado. ¿Y Dios es superior a Él? Porque Dios no ha sido engendrado. Dios no tuvo un principio. Cristo, sí. En el caso de la mujer, Dios crea primero al hombre, y de ese hombre saca a la mujer. Entonces por eso Pablo, su argumento está en que Cristo o Dios es la cabeza de Cristo. Así como la mujer, el hombre es cabeza de la mujer. No es ninguna ofensa, no es ningún peyorativo, o no se está desvalorizando a nadie, sino más bien Pablo le está dando su lugar a cada quien. Pero sigue diciendo, ¿no? Todo varón que ora o profetiza, versículo 4, cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo fuese que si se rayase. Porque si la mujer no cubre su cabeza, no se cubre, que se trasquile también. Si es deshonesto a la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase, porque el varón no ha de cubrirse la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios. Ahí está ya. Mas la mujer es gloria ¿de quién? Del varón. Ahí está ya Pablo apelando a la creación y diciendo, el hombre no debe de cubrirse la cabeza porque es gloria, está hecha imagen y semejanza de Dios. Pero la mujer está hecha a imagen, a semejanza de Dios, según aquí el versículo. No, está hecha ¿a quién? A imagen o es gloria del varón. Y sigue diciendo aquí, versículo 8, porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón, porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa de ¿quién? Del varón. Aquí está otra causa más por la cual Pablo va a argumentar que la mujer se debe de cubrir cuando ora ante Dios, cuando asiste, en este caso, a la iglesia, ¿no? O cuando lee su Biblia, podríamos agregarle, ¿no? Ahí, aquí lo está puntualizando. Bueno, pero ante el varón, dice la Biblia así, ¿no? Porque el versículo 10, por lo cual la mujer debe de tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles, mas ni el varón sin la mujer,
ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es de la mujer. O sea, nosotros venimos de una mujer, como hombres, ¿no? Pero todo de Dios. Juzgar vosotros mismos. Es honesto orar, aquí por eso Pablo puntualiza, juzgar vosotros mismos. Es honesto orar la mujer a Dios no cubierta. ¿Es honesto? Pablo está preguntando. No es honesto. No es honesto. Pero aquí sigue diciendo aquí, ¿no? Versículo 14. La misma naturaleza no se enseña que el hombre sea deshonesto, crear cabello. Por el contrario, a la mujer crear cabello le es honroso, porque en lugar de verlo les es dado cabello. Ahí está. Entonces, ante el hombre, la mujer que se debe de cubrir. Se debe de cubrir ante el hombre la mujer, ¿no? Porque en lugar de ver lo que es el que le dio Dios a la mujer, un cabello ante el hombre. Pero ante Dios, sí se debe de ¿qué? De cubrirla. Pero estamos viendo, hermanos, cómo los apóstoles están estableciendo su doctrina en base a la historia, en base a la ley, y en base, en este caso, vamos a ver un caso de jurisprudencia. ¿Saben lo que es la jurisprudencia? La jurisprudencia cubre los vacíos que deja la ley. Es lo que hace la jurisprudencia. Cubre los vacíos que deja la ley. Y en este caso lo vamos a ver en el mismo evento que vimos de Mateo 12. ¿Por qué? Porque la ley no proveía ciertos eventos que van a pasar, y entonces el que, en este caso el sacerdote, vamos a ver a Mateo 5, a Mateo 12, en este caso el sacerdote va a tener que trabajar sobre ese punto, ¿no? El sacerdote, ¿por qué le dio los panes a David? ¿Por qué y en qué condiciones se los dio? En primer lugar, David tenía hambre. Llega y le dice, tenemos hambre, y dice el sacerdote, pues nada más están los panes de la proposición. ¿Los podía comer David? No. Nada más eran exclusivos de quién? Del sacerdote. Pero va a ser un acto de misericordia. Va a ser un acto de misericordia el sacerdote. Pero con una condición. ¿Han tocado mujer? Les pregunta. Y él les dice, no. Si no han tocado mujer, entonces sí pueden comer de los panes de la proposición. Ahí están ya las condiciones que se están estableciendo para poder llevar a cabo este acto, ¿no? Entonces, aquí en Mateo capítulo 12, cuando le dicen, bueno, ¿por qué tus discípulos comen el sábado? ¿Por qué tus discípulos hacen eso? ¿Y qué le dice Jesús? ¿No habéis oído lo que hizo David? Está Jesús como hacen en la actualidad los abogados, ¿no? Allá en el otro lado de la frontera. Tienen ahí a su acusado y él es su defensor. Entonces empiezan a ver un caso similar al de él. ¿Y cuál fue la decisión del juez? ¿Cuál fue la decisión del juez en aquel caso o en aquel estado para poder argumentar ante el juez y decirle, mira, en aquel estado pasó esta situación y se dio esta sentencia? Aquí mi cliente pues tiene este problema y apelo a lo que aquel hizo. Eso se le llama, o esa es la famosa jurisprudencia, ¿no? Y aquí Jesús va a hacer lo mismo, va a apelar a un hecho histórico para poder decir, estos son inocentes, eso no tiene ninguna culpa. Vamos a volver a leer ahí en Mateo capítulo 12. Vamos a leer la historia y nos dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a escoger espigas, y viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y él le dijo,
¿No habéis leído qué hizo David, teniendo el hambre, y los que con él estaban? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió de los panes de la proposición que no era lícito comer, ni en los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Ahí está. ¿Está apelando a qué? A lo que pasó en ese entonces, y sigue diciendo, vamos al versículo, al 9, vamos ahí. Vamos, otra vez vuelve a pasar un caso, fíjense bien. Y partiéndose de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí un hombre que tenía una mano seca. Y les preguntó diciendo, ¿es lícito curar el sábado? Para acusarle. Y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si se cayera en una fosa el sábado, no le echa mano y la levante? Pues cuánto vale más un hombre que una oveja. Así que es lícito hacer el bien los sábados. Ahora les va a poner un ejemplo de qué, de lo que ellos hacen, ¿no? Y de la misericordia que ellos hacen con un animal, para poder Jesús establecer ahora que es lícito hacer bien el sábado. Entonces ahí tenemos, hermanos, esos casos. Y así como estos casos, hermanos, así como estos casos, podemos ver casos dentro de la Biblia donde se nos habla de, si viéramos los términos que usa la Biblia y los analizáramos, entonces nos daríamos cuenta que este libro es un libro de leyes y de pactos. Es un libro que nos enseña mucho sobre el buen conducir de nosotros. Más sin embargo, hoy en día hay mucha gente que quiere echar abajo esto, ¿no? Argumentando que una que ya cayó en desuso, otra que nadie pudo guardar el sábado. Nadie lo pudo guardar, o sí hubo alguien que lo guardara. Nadie pudo guardar el sábado. Ese es su argumento. ¿Y qué dice la ley sobre eso? ¿Qué dice la ley sobre eso? ¿No? Y entonces es lo que nosotros tenemos que ir viendo sobre este punto, ¿no? Dice la ley de esta manera: la violación reiterada de una norma no destruye su validez. La violación reiterada de una norma no destruye su validez. Si yo violo una norma, ¿eso le quita validez? No, me vuelvo un delincuente. Es lo que pasa, me vuelvo un delincuente. ¿Qué? Antes de Moisés eran principios, sí. Antes de Moisés eran principios. No había alguien, vamos a decir así, no había leyes cívicas que sancionaran algo. ¿Tenía que intervenir Dios? Sí. Tenemos el caso del diluvio y tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, donde Dios intervino directamente porque no había, eran nada más principios, no había alguien que juzgara eso. Ya llegando en este caso Moisés, ya se le da una legislación donde se va a poner a esos principios se les va a poner una sanción si no los haces. Y entonces va a tener ya fuerza de ley, porque si yo no hago algo, ¿qué va a pasar? Me van a sancionar, y muchas veces era con muerte, Entonces, ¿qué provocaba en que aquella gente no obedeciera la ley de Dios? Dice aquí, ¿no? Romanos, vamos al libro de Romanos. Hermano ministro me dice cuando ya sea mi tiempo, dice así Romanos capítulo 4. Sale, ¿qué pasa? ¿O qué pasaba con aquella gente que no tenía ley, ¿no? No tenía ley. ¿Qué dice aquí, no? Versículo 15.
Porque la ley obra ira. La ley obra ira. ¿En quién? ¿En quién obra ira la ley? ¿En quién? ¿En mí? Porque, ay, ¿por qué me pusieron esa ley? ¿En mí obra ira la ley? No. En este caso la ley obra ira en Dios si no la cumples. Aquellos no la cumplieron y vino ¿qué? El diluvio. Aquellos no las cumplieron y cayó fuego del cielo y los destruyó. La ley obra ira, dice aquí. No en mí, porque digo, ay, ¿por qué me están poniendo una ley? Y la voy a desobedecer. No, obra ira en su legislador. En la actualidad podríamos decir que obra ira en las autoridades, ¿no? Porque si no la cumples, ya haces algo indebido, te llevan aunque tú no quieras y aunque tú no obedezcas, órale, vas para arriba y te procesamos. Entonces la ley obra ira. Dice, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si no hubiera ley, no hubiera ¿qué? Transgresión, ¿no? Más sin embargo hay ley. Porque imagínense que pues, ¿qué diríamos? Una falta administrativa, ¿no? Una falta administrativa que yo desconozco la ley, yo no sé qué es un delito, pues vamos a poner algo sencillo y discúlpenme el ejemplo que voy a poner. Y hago del 1 en la vía pública, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Son faltas administrativas. Pero es que yo no sabía que era malo hacer eso. Yo no sabía. ¿Y eso qué? Dice por ahí un principio, ¿no? Que el desconocimiento de la ley no exime a nadie de culpa. Si yo desconozco la ley, es problema mío, ¿no? Eso no deja de ser que yo sea culpable. El desconocimiento de la ley no exime a nadie de culpa. Y aquí está esto, ¿no? Que tampoco, dice, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Mas, sin embargo, vemos que sí hubo un juicio de Dios. ¿En dónde? En el diluvio y en Sodoma y Gomorra. Quiere decir que sí estaban, ¿qué? Conscientes de lo que estaban haciendo. De otra manera, ¿cómo Dios los iba a castigar? ¿Cómo Dios los iba a juzgar? Entonces, hermanos, vemos que este libro es hermosísimo, hermosísimo. Si ustedes ojearan el punto de la gracia, si ustedes ojearan el punto de los pactos, si ustedes se metieran al punto de todos estos términos que la Biblia menciona y nos metiéramos un poquito a investigar su significado en asuntos de ley, hombre, quedaríamos maravillados, ¿no? ¿Por qué la Biblia menciona esto? ¿Por qué la Biblia menciona en Gálatas, ¿no? Capítulo 3, un pacto si es de hombre, nadie lo añade? ¿Por qué la Biblia dice que Jesús es fiador? ¿Qué significa la palabra fiador en términos de ley? ¿Por qué la Biblia nos habla de convenios, de pactos? Entonces, todo eso, si nos metiéramos a investigar en términos jurídicos, en términos de derecho, veríamos la Biblia de otra manera, la entenderíamos de otra forma, veríamos cómo los apóstoles establecieron sus doctrinas de una manera perfecta con la ley, sin desviarse ni de allá ni para acá, todo perfectamente bien ordenado. Viéramos la hermosura que hay dentro del Evangelio de Cristo Jesús. ¿A poco un hombre puede morir por mí? ¿A poco yo le puedo cargar mis deudas a alguien? Sí, en términos de ley, sí, tiene su nombre, ¿no? Que es, parece una adquisición de deudas. Tiene ese nombre. Alguien se hace responsable de mi deuda y toma mi lugar. ¿Quién va a pagar por mí en términos de ley?
Y todo eso podemos ver, hermano. La Biblia es un libro hermoso. Podemos ver su belleza, cómo está perfectamente bien coordinada y no choca para nada con las leyes de la actualidad. Y enalteceríamos porque veríamos su belleza, la belleza del autor, cómo pone términos exactamente bien determinados, tanto en hebreo, en griego o en español, el traductor, para poder dar a entender algo. Entonces es un trabajo muy hermoso que tenemos que realizar, hermanos, y podamos ver que ante esto, pues cuando uno conoce esto y la sencillez con que los autores nos las ponen, hombre, quedaríamos fascinados con este mundo de la Biblia en términos jurídicos, ¿no? En términos jurídicos. Entonces, hermanos, pues mi tiempo se terminó y les doy gracias por permitirme estar aquí con ustedes, y gracias a nuestro hermano ministro y gracias a ustedes, hermanos, por la atención dada. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros. Puestos de pie, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano director.